Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a las autoridades del Ministerio de Justicia, las autoridades de la SUNAR, a todos ustedes, a los que están presentes, a los que están conectados. Y me voy a tomar una licencia, porque ayer Ignacio arrancó con una imagen, y yo voy a arrancar con un relato de mi relación con Perú. Primero que nada, ustedes han logrado lo que nadie logra, que yo utilice y mezcle dos colores que van en contra de mi corazón. Mi corazón es azul y amarillo, pero por ustedes me he puesto una camisa blanca y una corbata roja. Hace muchos años, hace más de 20 años, tuve la oportunidad de conocer Perú, tierra de magia. Y tierra de magia porque en Perú conocí a una persona que hoy es la madre de mis 3 hijas. Así que puedo decir que 2 viajeros argentinos se cruzaron en Perú y 20 años después estamos juntos, 3 hijas, y fue todo gracias a Perú. De eso no me cabe la menor duda. Porque nosotros creemos que conquistamos, pero son las mujeres las que definen, así que eso lo tengo claro. Pero fue la magia peruana la que ayudó a que después de más de 20 años estemos juntos. Como bien decía, vamos a arrancar hablando de la modernización argentina y me voy a centrar en lo que más conozco, en haber estado a cargo del registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires. Suena un poco ampuloso esto de decir el registro más grande del mundo, pero tiene que ver con las particularidades de nuestro país y el tamaño de la provincia de Buenos Aires. Piensen ustedes que dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires caben varios países europeos, desde Italia, Inglaterra, y si seguimos bajando con el tamaño, varios países podrían estar dentro del territorio de la provincia de Buenos Aires. Es una provincia muy grande. Nosotros tenemos aproximadamente 8 millones de inmuebles registrados, matriculados, 25.000 tomos de folios cronológicos que quedan todavía en funcionamiento. Entonces, dentro del territorio argentino, hablar de la provincia del registro más grande no resulta tan ampuloso, teniendo en cuenta las particularidades del derecho argentino y cómo estamos organizados. La conformación de la República Argentina como República Federal hace que nosotros tengamos un registro por provincia. Y en algunos casos, algunas provincias se han organizado con más de un registro. Tenemos una normativa nacional, que es la ley 17.801, que es del año 68, y la normativa propia de la provincia de Buenos Aires, de un registro que se creó en 1879. La provincia de Buenos Aires es la provincia más grande de la Argentina, es la provincia con la mayor cantidad de habitantes, es la provincia donde si uno quiere hacer un trámite de manera presencial, en el caso de que viva en Carmen de Patagones. Entonces, fue uno de los grandes desafíos, ahora vamos a ver, uno de los grandes desafíos cuando asumimos ver cómo descentralizar algunos servicios en las 15 delegaciones con que contaba el registro cuando nosotros llegamos. Acá tenemos un cuadro de cómo tenemos divididos los ingresos de trámites que ingresan en el registro de la propiedad. Nosotros, para que ustedes tengan una idea, tenemos entre 8.000 y 10.000 trámites diarios, con picos de 14.000, 15.000 en los meses más fuertes, sobre todo fin de año, porque nosotros las tasas van cambiando con la ley de presupuesto, y la ley de presupuesto se vota a fin de año. Entonces, un cambio de tasa obliga a que los notarios y se puedan cerrar las operaciones comerciales. Si la pueden cerrar en diciembre lo van a hacer y la van a apurar. Entonces, diciembre es cuando nosotros tenemos un pico de 15.000. Y acá ven cómo los tenemos. Y este cuadro va a servir después para entender algunas decisiones de modernización que tomamos, teniendo en cuenta los porcentajes de trámites. Ahí, como verán ustedes, nosotros tenemos el registro de inmuebles, pero también nosotros contamos con el registro de anotaciones personales. Prácticamente el 75% de las operaciones son de publicidad y el 25% de registración.
¿Qué le queríamos mostrar acá? ¿Cuál era mi idea de mostrar con este cuadro? La evolución de cómo fuimos mutando de ingreso de papel a ingreso virtual. No sé si ven ustedes los colores. El color azul oscuro es ingreso papel. Y el color celeste es el ingreso virtual. Y arrancamos en el año 2017, que el registro ya contaba con el ingreso web para la publicidad, pero no tenía impacto. Fíjense, año 2017, año 2018. Una incipiente política de uso de los servicios web en el año 2019. 2020. ¿Qué pasó en el 2020? En el 2020 nosotros nos encontramos en marzo, en el caso de Argentina, con la necesidad de tomar medidas extremas para evitar la afluencia de público al registro. Arranca la pandemia. Entonces, tuve la necesidad de sacar una disposición técnico registral, la número 5 del año 2020, donde obligábamos a que todos los usuarios del servicio de publicidad lo tengan que ingresar por única ventanilla virtual. Se acababa el ingreso en papel de la publicidad. A partir del 2020, marzo del 2020, no ingresa más papel. Y eso explica la evolución de estos colores, donde seguimos manteniendo el ingreso papel, que es el ingreso de la registración, que todavía nosotros estamos trabajando para cambiar este modelo. Pero como verán ahí, la evolución, el salto, fue a partir de marzo del 2020. En esta imagen que quería compartir con ustedes, quería mostrarle por el canal de ingreso. Como les expliqué en una de las primeras slides, de las primeras presentaciones, nosotros teníamos el canal de ingreso a través de las delegaciones. Acá verán, este es el color de casa central, el color de delegaciones y el color virtual. Se mantuvo, subió un poco el virtual. 2020, ingreso papel. No se ingresa más el papel. Desaparecen las delegaciones, las 15 delegaciones como ingreso papel. ¿Por qué? Porque en las delegaciones solamente ingresaba publicidad, no ingresaba registración. La registración solamente en Casa Central. ¿Qué pasó? Teníamos 15 delegaciones, teníamos que reinventar esas delegaciones. ¿Qué iban a hacer? Ahora, como sigamos avanzando, les voy a mostrar qué decisiones tomamos de modernización, pensando no solo en los empleados, sino en el usuario, en el ciudadano que necesitaba acceder a un servicio. Y cómo también la pandemia nos obligó a generar que esas delegaciones se transformen en oficinas descentralizadas de la Casa Central. Este es un cuadro de ingreso de las medidas cautelares. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un convenio con la justicia provincial por el cual todas las medidas cautelares de anotaciones ingresan de manera virtual. Tenemos un servicio, está serviciado, entra rápido, sale rápido. Tenemos un chat permanente en atención a los juzgados. Eso hace que si un secretario necesite rápidamente ver cómo mejorar la confección de un oficio, como contaban ayer, lo podamos hacer casi en línea. Hoy la comunicación con la justicia nos ha llevado a crecer, pero mantenemos ese ingreso, ese azul oscuro de papel, que es el ingreso de las notificaciones de la justicia nacional. Estamos trabajando con los convenios, es más complicado ponerse de acuerdo con la nación que por ahí con la justicia local, porque no hay convenios sectoriales, sino que nación acuerda con las 24 jurisdicciones. Es un poquito más complejo, pero estamos trabajando en eso. ¿Qué les quiero mostrar con este cuadro? Como yo les conté, la publicidad, el azul oscuro era el papel, el celeste la ventanilla web.
para poder transformar todo este azul oscuro en este celeste, a partir de marzo, tuvimos que, en el medio de la pandemia, correr contra reloj para dar alta a los usuarios del servicio de manera remota. Nosotros, por nuestra legislación, a diferencia de ustedes, por lo que estuve charlando, ustedes, cualquier persona puede pedir una publicidad, un informe. Nosotros no, nosotros tenemos a los usuarios suscriptos, los autorizados por ley, profesionales o una persona por derecho propio. Entonces, teníamos escribanos, contadores, abogados, agrimensores, procuradores, ingenieros, gestores, que no estaban preparados para sentarse frente a una computadora y ponerse a solicitar información a través de la web. Así que tuvimos que trabajar rápido. En algunos casos fue muy complicado, sobre todo con los abogados de Capital Federal, porque no sé si ustedes tienen en claro, la provincia de Buenos Aires tiene una relación de simbiosis con la Capital Federal. Nosotros teníamos más de 100.000 abogados en Capital Federal que no estaban suscriptos como usuarios web, pero sí utilizaban la oficina delegada que teníamos nosotros en el Colegio de Abogados de la Capital Federal. Arranca la pandemia y esa oficina, en realidad el colegio cierra, y se mantuvo cerrado más de un año. Entonces tuvimos que empezar a dar de alta a todos esos abogados colegiados en Capital Federal para que puedan utilizar el servicio, que habíamos tomado la decisión de que no era más papel, pero además ellos tampoco tenían la posibilidad de entrar a su colegio para solicitarlo de manera a través del papel. Me tomé la libertad, sin pedirle permiso a los sucesores de Charles Chaplin, de utilizar esta imagen. La modernización. Bueno, les voy a contar una anécdota. Hace unos meses, principio de año, en nuestras giras, como las giras que hace acá el superintendente, recorriendo las delegaciones del interior de la provincia, estábamos en Mercedes, que es una localidad en el campo, en La Pampa, esa imagen que ustedes tienen del campo argentino, de La Pampa, gauchesca, una localidad preciosa. Terminamos de trabajar y nos invitaron a comer una pulpería. La pulpería es como un mercado antiguo de la época de los gauchos. Fuimos a comer obviamente un asado, y nos sentamos al lado de gente de la zona, y se acercaron, nos vieron, estábamos lamentablemente disfrazados de traje, y se acercaron y nos preguntaron, ¿no?, qué hacían. Venimos, somos del registro de la propiedad, soy el director, estamos trabajando en un plan de modernización, mejora de servicios. Y uno de ellos pide permiso, se sienta un rato con nosotros, y dice, tengan cuidado con la modernización. Tengan cuidado, ¿por qué? Dice, porque la modernización terminó con nosotros. Y ahí nos contó su historia. El señor era domador de caballos, de una familia de domadores de caballos. Contando su abuelo domador de caballos, su padre domador de caballos, que hasta no hace mucho tiempo era nuestro medio de comunicación. Utilizábamos el caballo en América. Y él nos fue contando cómo el avance los fue dejando a ellos un poco de lado, y como él terminó siendo hoy domador para caballos de polo, caballos de salto, caballos de carrera, y es el único domador en la zona, no quedaban más domadores. Entonces, nada, charlamos con esto, charlamos un poco de esto, de la capacidad de adaptación, porque hacía unos días que también me había juntado con el colegio de gestores, que no vinieron con muy buena onda a charlar conmigo, porque cuando yo había instalado la normativa para que no exista más el ingreso en papel, el gestor, como bien todos sabemos, su trabajo es la intermediación del papel. Es decir, ir a llevar un papel al profesional, lo firma y él se encarga de llevarlo a la oficina. Entonces estaban muy enojados. Y yo había charlado con ellos de qué eran los cambios que se venían.
que iba a ser imposible, que iban a tener que encontrar la manera de ser intermediarios si querían seguir trabajando, pero lo iban a tener que hacer de manera virtual. Se iba a acabar el negocio de llevar el papel o de llevar la plata para pagar las tasas. Iban a tener que ver de otra manera, que cuenten con nosotros, pero que esa intermediación manual indefectiblemente iba a desaparecer, como le terminó pasando a este domador. Cuando nosotros llegamos al registro, pensamos en esto de la modernización y la gestión. Hay unas variables que hay que tener en claro, que son que nosotros no manejamos el tiempo. Los funcionarios sabemos que no manejamos el tiempo, no depende de nosotros. Entonces tenemos que tratar de aprovechar al máximo el tiempo y establecer estrategias para la gestión registral que sean asequibles. Entonces nosotros, siguiendo un poco esa lógica, planteamos poner foco en la digitalización, teníamos la instrucción de hacer eso, la democratización del acceso a los servicios registrales, trabajar en pensar el Estado como un Estado inteligente. ¿Y por qué digo esto? Porque una de las primeras cosas que me pasó fue encontrarme recorriendo los 10 pisos, el registro de la propiedad en la provincia de Buenos Aires tiene 10 pisos y 3 subsuelos, recorriendo las áreas registrales, los primeros días, encontrarme con pilas de expedientes al costado. Entonces pregunto, ¿y esto qué es? No, son los expedientes de la Escribanía General, del área de tierras. ¿Y qué hacemos? No, son gratuitos. Le damos prioridad a los que ingresan. No, no son gratuitos. El Estado dispone un montón de recursos para que ese expediente llegue acá y tiene que tener el mismo trato o un trato preferencial, porque hay un montón de organismos del Estado que están atrás de este expediente para que salga. Entonces, pensar el Estado y trabajarlo de esa manera, de manera coordinada. Y otra cosa con la que nos encontramos y que decidimos poner en foco como estrategia fue la capacitación y la formación. Pero no solo del personal, del usuario. Para nosotros era fundamental que el usuario entienda los servicios, entienda para qué estábamos y que tenga la posibilidad de acceder. Porque nos encontramos con casos de gente que venía a denunciar, no éramos el lugar, que había comprado algo y después se dio cuenta que el titular no era el que se lo había vendido, que había alquilado algo y tampoco era el dueño el que se lo había alquilado. Entonces, orientábamos a esa gente hacia la justicia penal, pero nos encontramos que había poca formación y poca información que le llegaba al usuario, al ciudadano. Entonces, fue uno de los focos que pusimos como estrategias cuando llegamos a la gestión. Bueno, como les contaba, cuando tomamos la decisión de que toda la publicidad sea digital, empezamos a trabajar obligados a distancia. Nosotros yo firmé la DTR el 17 de marzo del 2020 y el 19 de marzo nos mandan a todos a nuestras casas. El 14 de abril nos ordenan volver a abrir al registro de la propiedad, todos los registros. Nos habían declarado esenciales. Entonces tuvimos que generar rápidamente con el área de sistemas y con el área de logística movimiento de computadoras a todas las casas. Pensar cómo las firmas digitales se iban a poder llevar adelante en cuando el IP no era el que estaba autorizado. Trabajar con las áreas de tecnología, con las áreas... ¿Qué hacíamos con el papel? Equipos sobre todo de la primera línea, trabajando, porque si bien nosotros tenemos el servicio de trámite digital de ingreso y salida, dentro del registro se escanea el papel. Todavía no está digitalizado el papel. El usuario lo solicita digital a través de la plataforma, ingresa, se escanea el papel, se produce el documento en PDF
se firma digitalmente y llega a la bandeja del usuario. Pero adentro necesitábamos gente. No era tan fácil llevar adelante esto de los trámites digitales. Dentro de las estrategias, como les decía, la primera fue trabajar el proyecto de un registro digital. El registro había iniciado un incipiente proceso de digitalización de 3 partidos. Se vendrían a ser como tres partidos dentro de la provincia. El partido de Castelli, el partido de Dolores y de González Chávez. Se tomó una decisión de digitalizar rápidamente todas las matrículas y hacer las inscripciones de manera en un folio real digital. Pero ¿qué pasaba? No se trabajó de manera mancomunada en todas las áreas del registro y tuvimos una serie de inconvenientes. No se pensaron todos los actos jurídicos volcados en el sistema. Entonces se terminó generando un Frankenstein. ¿Por qué? Porque si aparecía un acto jurídico que no se había pensado en el sistema, se agarraba la matrícula y se volvía a imprimir. Entonces teníamos un sistema con matrícula digital, con matrícula papel, que convivía. Entonces no queríamos volver a hacer eso, y lo que hicimos fue sentar a las 2 direcciones centrales del registro, que son la dirección técnica y la dirección registral, y armar una mesa técnica. Y sobre todo trabajar proyectos propios. Lo que hicimos fue trabajar mucho con la gente del registro. La gente del registro, cuando nosotros asumimos, nos encontramos con una gente que estaba muy golpeada porque siempre le traían una consultora que les decía lo que tenían que hacer. Consultora que venía, estaba un año y nunca se terminaba de cerrar el proyecto. Entonces cambiamos nosotros el eje y empezamos a trabajar con la gente. Bueno, cuéntenos ustedes qué tenemos que hacer. A nosotros nos toca dirigir. Los escuchamos a ustedes. Empecemos a trabajar de abajo hacia arriba. Tráiganos los proyectos. Empecemos a trabajar con los proyectos de ustedes. Pero no proyectos sectoriales. Yo quiero que las 2 áreas, tanto la técnica como la registral, me traigan un proyecto en conjunto. Y se generó eso, se empezó a trabajar en eso, de cómo llegar a un sistema, a un folio real electrónico, que cumpla con los principios básicos de derecho registral, sobre todo, como hablábamos ayer, en una mesa tomando un té, de la seguridad. Teníamos que poner el eje en la seguridad. Y empezamos a trabajarlo, se viene trabajando, es un trabajo más lento, porque además sumamos a nuestro usuario principal, que es el Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, el Colegio de Notarios, porque a diferencia de otras provincias que avanzaron rápidamente el proceso de digitalización, lo hicieron tomando el papel en formato digital. Y para nosotros era más complicado por el tamaño de la provincia, y nosotros queríamos ir un pasito más adelante, y empezamos a trabajar con el Colegio de Escribanos en el ingreso directamente de un testimonio digital. Es un poco más complejo, bastante más complejo. Pero bueno, se viene trabajando en eso, se viene avanzando muy bien, prueba y error, pero nuestra idea era diferente, trabajar directamente con el testimonio, el origen del título, que ese testimonio sea digital, que no sea una copia digital, sino que el testimonio sea digital para que nosotros podamos tomar los datos directamente desde ese testimonio y automatizar una serie de procesos.
Como les contaba, nosotros cuando cerramos el ingreso del papel en las publicidades, cerramos el ingreso de las publicidades en las delegaciones. Ya no era necesario que un usuario suscripto pueda ir a una delegación a solicitar un informe o un certificado. Lo podía hacer desde su computadora en su hogar, ¿no? En su oficina, en su estudio. Pero, ¿qué pasaba con el ciudadano que antes podía utilizar el servicio de usuario legítimo? Entonces, trabajamos mucho para que esas 15 delegaciones descentralizadas que ocupan lugares estratégicos dentro de la provincia puedan dar ese servicio. El video que vieron tenía que ver con ese lanzamiento, con el lanzamiento y la reinvención de las delegaciones, de estas oficinas descentralizadas, que cualquier ciudadano de la provincia de Buenos Aires pueda realizar el trámite de protección de la vivienda, antiguamente en el Código Civil anterior, bien de familia, que lo pueda realizar en las delegaciones, que no tenga que viajar hasta Casa Central, hasta La Plata. Pero además, ¿qué nos pasó con las delegaciones? Les debe haber pasado también a ustedes acá en Perú, que la pandemia no se movía de la misma manera en todo el territorio. Entonces, por momentos, La Plata estaba cerrada, pero había distintos pueblos del interior de la provincia que tenían otra realidad. Podían circular, tenían una vida un poco más cercana a la del 2019. Entonces, nosotros empezamos a descentralizar un montón de operaciones de la Casa Central porque el personal mucho estaba aislado, teníamos mucha gente grande y mucha no podía circular, nos cuidábamos mucho, tratábamos de tener burbujas, equipos de rotación, entonces no podíamos tener todo el personal. ¿Qué hicimos? Una descentralización operativa. Un montón de los servicios que se dan en Casa Central se empezaron, capacitamos a la gente de las delegaciones para que lo pudieran hacer ellos, en contacto permanente con Casa Central. Así como acercar el Estado al ciudadano. Todos estos servicios se podían empezar a dar desde las delegaciones, que era uno de los objetivos de esas 4 estrategias que teníamos nosotros. Y sobre todo, con una de esas 4 estrategias que era la capacitación. Empezamos a capacitar mucho al personal que estaba muy olvidado en el interior de la provincia. Mucha capacitación virtual, también los hicimos venir, y empezamos a trabajar desde las delegaciones para la atención al ciudadano y en las asesorías registrales con los notarios de cada una de las distintas jurisdicciones. Empezar a tener un trabajo más descentralizado y de capacitación y de comunicación permanente con nuestra gente en territorio. Hoy, siguiendo el objetivo, la estrategia que nos habíamos puesto, estos son todos los servicios a partir de la implementación de la disposición técnica, que hoy son todos virtuales, que antes eran en papel. Y muchos de estos se producen en las delegaciones. Hoy tenemos la posibilidad de descentralizar el trabajo. Siguiendo la línea de lo que nos habíamos planteado de trabajar en un estado más inteligente, más coordinado, estas son algunas de las acciones, tenemos otras. Desarrollamos, por ejemplo, con la Escribanía General de Gobierno una interfaz. La Escribanía General no tenía interfaz virtual con el registro. Era la única que seguía manteniendo el ingreso en papel de la publicidad. Entonces rápidamente nos pusimos a trabajar las 2 áreas de sistemas, la de ellos y las nuestras, para llegar a eso. Articulamos políticas con el Ministerio de las Mujeres para implementar un servicio gratuito y urgente para casos de violencia. Se generó la Comisión de Género. Se firmó un acuerdo con el SINTIS, con el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social, para volcar la información del índice de titulares
para el cruce de datos para todas las políticas de planes de acción social, de desarrollo social. Nosotros, cuando se establece las prioridades para otorgar un plan social, se cruzan datos a través del CINTIS. Y faltaba integrar el índice titular de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande. Entonces establecimos un servicio, un convenio. Los convenios de publicidad digital. Cuando nosotros cerramos el grifo del ingreso en papel, muchos municipios, muchos organismos provinciales y nacionales, lo mismo, tuvimos que rápidamente capacitarlos, formarlos, darle el alta y enseñarles a utilizar el sistema. Y hoy me llegó la notificación, en el boletín oficial de la provincia se publicó hoy, otro de los que se aprobó por resolución ministerial, otro de los convenios que habíamos firmado con el ENRE, con el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad. También para establecer las tarifas sociales necesitaban integrar bases de índice de titulares. La firmamos nosotros, tardó un tiempo en llegar los procesos administrativos para la firma y publicación en el boletín oficial, pero bueno, hoy me desperté con la buena noticia de que ya está firmado, y es otra integración más en la búsqueda de esto, de un Estado más inteligente, donde la información sirva para tomar las mejores decisiones de políticas públicas. Cuando yo llego al registro, me encuentro que el registro, además de todas las áreas de gestión propias, del ámbito registral, nosotros somos el registro de la propiedad inmueble. No tenemos la complejidad que tienen ustedes de todos los registros públicos. Contábamos con un instituto de capacitación terciario, reconocido por el Ministerio de Educación de la Nación, y con una tecnicatura superior en registración y publicidad inmobiliaria también aprobada. Es un título terciario que se imparte en el instituto. Estaba esperando yo que llegue un director. Teníamos un candidato que venía de Brasil, un pedagogo que estaba haciendo un doctorado en Brasil, y le agarró la pandemia. Nunca llegó. Así que, de buenas a primeras, además me tuve que hacer cargo del instituto. Me encontré con un equipo de trabajo excelente, que acompañó la gestión, y rápidamente nos pusimos, en marzo, con el cierre del registro, a transformarnos en un instituto virtual, porque teníamos 2 cohortes que estaban en ese momento teniendo clases y no podían asistir de manera presencial. Entonces los chicos con el área de sistemas se pusieron rápidamente a trabajar y pudimos continuar con las clases de manera virtual. Así que tenemos 2 cohortes que se recibieron de manera virtual. Tuve la posibilidad de hacer la entrega de los diplomas, muy emocionante, porque son empleados del registro. Nosotros trabajamos en esto, en la formación de los empleados. A mí me da una sana envidia el trabajo, y que hoy estamos en la número 20, porque la verdad que ustedes tienen también un increíble trabajo de formación en estas jornadas preparatorias que van haciendo durante todo el año para llegar al Congreso anual. La verdad que me genera una sana envidia. La verdad que tienen una política de formación y de capacitación increíble. Tengo que felicitarlo, señor superintendente. Nosotros además trabajamos con el Instituto Provincial de Administración Pública, generando cursos para toda la provincia. Trabajamos en especializaciones para distintos colegios, organismos públicos. Trabajamos formación. Una cosa que se nos ocurrió, que fue trabajar en el liderazgo de los mandos medios. Nos encontramos con que muchos de los jefes habían llegado a jefes por el mero paso del tiempo y nunca habían recibido la formación necesaria para ejercer ese liderazgo. Entonces empezamos a trabajar con formación, capacitación de liderazgo para los mandos medios. Y ha sido una gran experiencia, que nos contaban esto los consultores que ganaron la
la licitación para esta formación, que una gran experiencia trabajar en un organismo público en formación de líderes. O sea, darle herramientas para ejercer ese liderazgo en la gestión pública. Además, nos transformamos a través del instituto, en mi rol de secretario ejecutivo del Consejo Federal de Registros de la Argentina, en el ente de capacitación virtual, porque todo esto fue durante la pandemia, y se hicieron varios cursos y se formaron más de 1.300 personas. Y después hicimos algo que hacen ustedes. Eso lo tomamos de ustedes, los proyectos de investigación. Desarrollamos concursos de proyectos de investigación, algo que no lo hacía el instituto, y empezar a pensar que desde los registros se tiene que generar información, se tiene que generar contenido, se tiene que construir conocimiento. Se tiene que empezar a trabajar en eso. Nosotros creo que eso es un debe que tenemos todos. Hay que empezar a la construcción del conocimiento desde los registros. Trabajamos en proyectos de extensión, hemos salido mucho a territorio, a trabajar con organizaciones sociales, y las asesorías registrales, que son atención a los notarios en el interior de la provincia sobre casos particulares. Hacemos un trabajo previo de tomar casos que puedan generar algún tipo de duda, y se trabaja, y pueden ir otros notarios a escuchar la solución del caso. Viaja tanto gente del área jurídica como gente del área registral para atender esos casos y contarles por qué se toman las decisiones que se toman. Y eso genera un ida y vuelta con el usuario, en este caso con el notario, y un feedback muy, muy bueno, porque se empiezan a entender las decisiones que se toman desde el Estado, fundamentadas en derecho, pero que tienen que ver con las particularidades de la casuística. Entonces, la verdad que funciona muy bien. Lo hicimos virtual hasta que pudimos empezar a salir de nuevo, y ahí se trabajó desde el Instituto de Capacitación. Cuando hablaba con algunos de los compañeros de ustedes, y queríamos llegar al punto de pensar que esta modernización que estamos viviendo de la gestión registral en tiempos de cambio nos pone como, para mí, el primer desafío, sobre todo pensar esto, tiempos de cambio, la gestión del cambio, la innovación. Creo que va a ser una de las aptitudes o habilidades más requeridas en los próximos años para cualquier gestor, sobre todo de administración pública, tener la capacidad de la gestión del cambio. Vamos a tener que tener la capacidad de un baterista. Mi hija más chica toca la batería. Entonces yo la veo que con un pie toca los platillos con un ritmo. Con otro pie toca el bombo. Con una mano toca el redoblante, con otro ritmo, y con otra mano toca por ahí los platillos, otro de los redoblantes con otro. Bueno, prepárense porque eso va a ser lo que nos va a tocar. A lo que nos toque o les toque estar a cargo de la gestión del cambio, tiene que ver con esto. Vamos a tener que trabajar mucho con el personal, vamos a tener que trabajar mucho en la resistencia al cambio, en generar políticas públicas de innovación. Vamos a tener que ser muy creativos y vamos a tener que estar muy preparados, porque se van a venir épocas de muchos cambios muy rápido. Entonces nos va a tocar a nosotros gestionar eso. Entonces creo que uno de los mayores desafíos es eso, estar preparados con eso. Y estar preparados con las particularidades regionales. No pensemos, porque yo había estado leyendo teóricos de angloparlantes, la mayoría,
de cuál sería la metodología para la gestión del cambio. Es interesante, se los recomiendo. La información que uno pueda tomar y procesar siempre es buena, pero me parece que las particularidades de nuestra región hace que tengamos que mirar también un poco para adentro y empezar a construir conocimiento desde nuestro lugar. Acepten ese desafío. Creo que es uno de los desafíos que nos impone esta gestión del cambio. Empezar a construir también desde nuestro pequeño lugar. Registro como actor. Charlando con algunos de ustedes me contaban que trabajan mucho, que salen mucho al interior a recorrer estas ferias que contaban ayer, o estos eventos de trabajar en distintas localidades. Me parece genial. El registro, si bien nosotros siempre nos escudamos en esto que trabajamos en rogatoria, creo que más allá de la función, cuando ingresa un documento al registro, creo que el registro tiene que ser un actor principal en la gestión de políticas públicas. Por estas cosas que les contaba, el ciudadano se encuentra con algunos inconvenientes cuando toma una decisión o cuando quiere llevar adelante un negocio, por no utilizar los servicios de registro. Si hay una cosa que, voy a tomar una palabra ayer, ¿cuál era? Submarinista. Ayer el compañero de Chile me contaba que los conservadores habían tomado una actitud submarinista, de estar por abajo del mar. Yo creo que el registro tiene que tener una política mucho más conectada con la realidad, mostrando cuáles son los servicios y el impacto de antes de tomar una decisión en un negocio jurídico, un negocio comercial, de utilizar los servicios de registro. Para eso estamos. Creo que tenemos que estar mucho más presentes, tenemos que tener campañas de publicidad, buscar alianzas estratégicas con los colegios, con los martilleros, con los desarrolladores inmobiliarios. Creo que hay que tener una actitud mucho más activa de los registros. Parece que eso es uno de los grandes desafíos. Desarrollo sostenible de la organización. Bueno, ayer hablamos del desarrollo sostenible, hablábamos de los objetivos de desarrollo, los objetivos del milenio. Si mal no recuerdo, creo que es el objetivo 16, el de la administración pública, para tener una mejor administración pública, que se acerque al ciudadano y que brinde un servicio seguro, jurídicamente válido, pero sobre todo que sea accesible. Tenemos que trabajar también en eso, en desarrollar. Nosotros estamos tomando decisiones, cuando nos estamos yendo del papel, estamos pensando también en una agenda verde, pero creo que hoy nos toca ser inteligentes a la hora de poner foco en lo más cercano, que es acercarnos al ciudadano, darle un mejor servicio al ciudadano, más seguro, y para eso tenemos que trabajar. Creo que nos obliga la función a eso. Transparencia y seguridad, desafío clave. De los grandes copistas que se han sostenido en el papel, si vamos hacia un mundo digital, tenemos que pensar que tenemos que trabajar con las áreas de ciberseguridad, con las áreas de controllers, con las áreas de comunicación. Tenemos que ir pensando cómo vamos a dar ese paso hacia el mundo digital, hacia la modernización de los registros, saliendo del papel, pero manteniendo pilares que no pueden ser alterados. Tenemos que empezar a formarnos y capacitarnos en eso, no tener miedo de sentarnos en mesas diferentes, trabajar con la gente del blockchain. Ya tengo la tarjeta, me está marcando, estoy siguiendo el tiempo. Foco en las personas, fundamental, y creo que ese desafío ustedes lo vienen llevando de hace 20 años muy bien, formando y capacitando a los funcionarios, y es necesario también formar y capacitar al usuario.
necesitamos tener un usuario más formado y capacitado para el ejercicio de las políticas públicas. Y por último, para mí, desafío, que no le encontré otro verbo que el de pilotear. Somos pilotos de tormenta. Vamos a tener coexistencias de distintos paradigmas. Yo puse solo dos, que es el papel y el digital. Vamos a tener que pilotear esos cambios. Durante un tiempo, sobre todo acá en América Latina, vamos a coexistir con el papel todavía, y vamos a tener que saber pilotear ese cambio de paradigma, el nacimiento de un nuevo paradigma que indefectiblemente nos va a aflojar las muñecas del timón, porque va a ser una tormenta. Y nos tenemos que preparar para eso también. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a los que están conectados también. Muchas gracias, doctora Biuso, por su interesante ponencia.